37 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 12 del mediodía nos quedamos acompañándote en la 10. Bueno, como te decíamos y lo hablamos recién con el intendente de la ciudad, el Consejo Deliberante le dio por mayoría vía libre al aumento de la TGI, el proyecto que había enviado el Ejecutivo, que sorprendentemente algunos bloques opositores, entre comillas, como es el PRO, salió a quejarse de ese aumento. Bueno, ellos salieron a quejarse de ese aumento. Después lo acompañaron. Después le vamos a preguntar a ellos por qué lo acompañaron en su momento. Olmedo hoy no podía venir, entonces por eso mismo no está con nosotros. Pero sí está con nosotros quien no acompañó ese proyecto, que es uno de los que no acompañó, que es el concejal Mauro Míguez, a quien le vamos a dar la bienvenida a nosotros en esta mañana. Concejal, ¿cómo le va? Buen día en esta mañana. Fabián y Nicolás los saludamos aquí en FM10. Hola Fabi, hola Nico, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, igualmente, gracias por atendernos en esta mañana. Sabemos que estás ocupado, que estás ni siquiera en charlas y todo, pero bueno, hoy queríamos, aunque sea, poder charlar este punto textual, que es el tema del aumento de la tasa. No, gracias a ustedes, como siempre, por la posibilidad. Bueno, ¿por qué no acompañar el proyecto en este caso? Bueno, en realidad, nosotros cuando ayer hicimos un poco la exposición de nuestra postura, estábamos en claro algo, que es que durante estos 2 años y medio que el intendente, quitamos siempre el año de la pandemia, digamos, en el medio, porque fue una situación excepcional, pero siempre hemos acompañado al Ejecutivo en cuanto a lo que es el financiamiento. Ha sido un Ejecutivo que por lo menos en los últimos 30 años en democracia en Funes tuvo una situación económica muy solvente, tuvo los últimos 2 presupuestos aprobados, tuvo prórrogas de esos presupuestos, en 2 oportunidades se le dio una ordenanza de emergencia económica para poder sanear las cuentas, renegociar con los proveedores. Se aprobaron además en los últimos 3 años modificaciones a las distintas cuentas especiales del municipio, empezando por la disposición final de residuos, tasa asistencial, tasa de vigilancia, que a los vecinos las habrán llegado modificadas a lo largo de estos años. Y sin embargo, digamos, a pesar de esta situación solvente que tiene la municipalidad, que es una municipalidad que además recibe ingresos extraordinarios permanentemente por lo que es la plusvalía, nos parece que es completamente desproporcionado, digamos, el esquema de aumentos de la tasa general de inmuebles, que fue después de muchos años total, o sea, abarcó a todas las categorías de la tasa, incluso modificando hasta el propio básico, no solo las cuentas especiales, sino también el básico, y lo que creemos que va a pasar en los próximos meses es un impacto muy fuerte sobre el bolsillo de los contribuyentes de la ciudad, en un momento en el que la recaudación está tendiendo hacia la baja, que es un poco lo que le dijimos al secretario de Hacienda en la reunión que tuvimos, que fue una sola reunión, y bueno, como había apuro evidentemente en sacar el proyecto, no tuvimos ni siquiera la posibilidad de seguir charlando con el secretario de Hacienda, porque bueno, los concejales de la mayoría decidieron sacar el proyecto esta semana. Bueno, esto salió como lo había enviado el Ejecutivo Municipal. No, se modificaron, o sea, el bloque que votó, digamos, el proyecto modificó varios de los tributos, sobre todo los tributos especiales, no así el básico. En el caso de las cuentas especiales, el aumento era del casi el 400% y lo modificaron bajándolo. El promedio quedó cercano al 250%, que es muchísimo, teniendo en cuenta que hay vigente una polinómica que se va a aplicar ahora en los próximos meses, o sea, se van a superponer los aumentos. Y además se mantuvo el aumento del básico en 2 partes, ¿sí? Un 15 y un 15%, que da un total de un 30%, muy incluso distante de las otras localidades de la región que han aumentado sus tasas y han afectado, digamos, muchísimo los ingresos de los contribuyentes, que hoy son finitos, porque hay una realidad, digamos, estamos en un contexto inflacionario muy preocupante, con proyecciones de inflación muy altas. Van a empezar a llegar en los próximos meses los aumentos de tarifas derivados de lo que es la quita de subsidios, todo lo que es gas y luz, y eso lo va a sentir el contribuyente, que es algo un poco lo que queríamos continuar hablando con el secretario de Hacienda en una segunda o tercera reunión, que estaba prevista la posibilidad de hacerla, pero bueno, evidentemente hubo apuro de conseguir una mayoría política y de sacar un aumento que hasta incluso podría haberse discutido en partes, de ir
destrabándolo en partes. Primero tocar las cuentas especiales, luego modificar el básico quizás en una parte ahora y la otra el año que viene, porque el Ejecutivo no se iba a quedar sin recursos, porque al tener la polinómica vigente tiene una actualización casi permanente de la tasa general de inmuebles y además tiene, como decíamos antes, muchos ingresos derivados de las plusvalías y de las contribuciones de mejora que se le están cobrando a los vecinos por pavimento y por cloacas. El intendente dijo recién en un ratito charlando con nosotros que hubo personas que le dijeron yo no pago y espero a que en algún momento haya alguna moratoria. ¿Crees que esta es realmente la situación de los contribuyentes? No, evidentemente no, y el intendente debería saber que al Consejo durante estos 6 meses llegan, y lo puedo, digamos, probar con datos de eso porque estoy en esa comisión, nos están llegando muchísimos pedidos de contribuyentes de clase media y trabajadora de la ciudad que piden no pagar la tasa. Piden planes de pago, piden quita de intereses punitivos. Lo que nos están pidiendo es pagar. Yo creo que el trabajador promedio quiere pagar. Es más, si uno mira la tabla hay una tabla que trajo el secretario de Hacienda en la única reunión que tuvimos, donde se ve un problema, digamos. Tanto los sectores de altos ingresos como los sectores de más bajos ingresos son los que menos pagan, la clase media y la clase media trabajadora es la que está pagando, pero se ve una merma. ¿Por qué se ve una merma? Porque en Argentina la franja de la clase media se está achicando, está perdiendo ingresos de una manera brutal, y la verdad que no creo que la actitud del vecino de Funes sea no pagar. El problema es que cuando lo seguimos ajustando y presionando hay una cuestión, casi una lógica teórica, digamos, que es que si yo soy un padre de familia o una madre de familia y tengo que decidir entre comprar alimentos que están pasando una inflación altísima, pagar el aumento de luz, pagar el aumento de gas, mantener, digamos, los ingresos de mi familia, lo que voy a poner en última instancia es la tasa municipal. Entonces, el Ejecutivo tendría que tener otra actitud, pensar en un esquema de aumentos más progresivo, en el sentido de hacerlo en etapas y en el tiempo, que no impacte como va a impactar justamente en la época del Mundial. Sí, porque la mayoría de los contribuyentes de Funes van a recibir allá por los meses de noviembre y diciembre los tributos municipales con ajustes que en nuestro criterio van a ser bastante significativos. Hay gente que hoy está pagando 2.800 pesos de tasa y va a recibir 5.000 pesos de tasa, 4.800 pesos de tasa, que en una familia de ingresos promedio, la verdad que cuesta, digamos, sostenerlo. Y ahí creo que deberían tener otra actitud, pero no la hubo, digamos, ni siquiera nos dieron la posibilidad de seguir hablando con recintos. Yo tengo que plantearlo, la verdad que el secretario de Hacienda tuvo muy buena disposición, pero evidentemente los concejales que consiguieron la mayoría política decidieron que ese debate no tenía que continuar y bueno, sacaron el proyecto porque creían que este era el momento político más importante, adecuado para hacerlo. Evidentemente nosotros no compartimos ese punto de vista. Mauro, buen día. Fabián te habla, ¿cómo te va? Hola Fabi, ¿cómo estás? Todo bien. Te hago dos preguntas en una, porque hasta hace un ratito estuvo el intendente hablando acá. Primero te voy a decir lo que él alega de por qué, digamos, él dice que en la emisión del 100% de la tasa, en este momento sería alrededor de 70 millones de pesos, y que tiene la masa salarial se le va de 69 millones a 126 millones. Obviamente yo le retruqué diciendo de que, bueno, tiene que usar fondos coparticipables también para pagar, siempre se hizo. Y ahí alega como defensa que en realidad Funes, lo sabemos, recibe coparticipación por 21.000 habitantes cuando claramente la ciudad ya pasó los 50.000. Ese es el argumento de defensa del intendente. Ahora bien, yo le pregunté si él se estaba yendo al PRO o si los concejales del PRO se hicieron kirchneristas, porque obviamente votan en bloque los 4 concejales. Y esto obviamente perjudica, está clarísimo lo que vos estás explicando, pero también dice que si no puede prestar servicios. O sea, ¿cuál podría llegar a ser una alternativa, por un lado, para los recursos? Porque él en un momento habló del estacionamiento medido en la zona comercial, y eso normalmente en las ciudades que se aplican es un recurso fenomenal. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, obviamente clausuraron el debate los concejales pro-kirchneristas, pero también a mí me da una cuestión con lo que vos decís del momento político. También da la sensación de que, si bien el Rolly sabe que va a pagar un costo político, medio como que parecería como que no le interesa la reelección y el costo político no lo va a terminar pagando él. Bueno,
dos cosas, muy buenas preguntas, Fabi. La verdad que la primera es muy buena porque la hablamos, de hecho, con el secretario de Hacienda. Es cierto lo que plantea el intendente en términos de recursos, o sea, la masa de recursos salariales es muy importante, pero hay que decir que Funes es la ciudad en que mejor situación financiera está en relación a otras ciudades, en cuanto a lo que es la percepción de recursos constantes. La tasa de recaudación de la ciudad en relación a otras ciudades todavía es alta, estamos hablando de un promedio de un 55%, cuando otras ciudades están recaudando por abajo del 40%. Si bien no cubre la totalidad de los recursos destinados a salario, cuando uno tiene que mirar en perspectiva, la actualización polinómica le permite ir llegando casi justo a cubrir esos recursos. Es decir, Funes es una de las pocas ciudades, junto con Roldán, que tiene una polinómica. Rosario, el intendente, lo que hace es tomar la potestad él y actualizar la tasa con una fórmula de cálculo que no es una polinómica, es distinta. Pero lo que nosotros proponemos en términos de recursos es no evitar que se superpongan los aumentos, es decir, establecer una escala progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a modificar la tasa, pensemos que primero tenemos que modificar las cuentas especiales para seguir prestando servicios. Entonces, fundamental que quizás en este debate, ahora en este mes, se hubiese modificado, en mi opinión, y lo que está acompañado, solamente tasa asistencial, que es salud, vigilancia, recolección de residuos, y lo que se llama el Fondo de Obras Públicas, que son cuentas específicas que es una realidad, digamos, ahí hay inflación en insumos, pero modificar el básico, ¿sí? Modificar el básico cuando se modifica permanentemente ese básico con la polinómica, sí me parece una estafa, y me parece que en realidad es una política de querer hacer caja política, al estilo Perotti, digamos. ¿Se entiende lo que planteo, digamos? Si querés sostener los servicios, modifiquemos solo las cuentas especiales, pero modificar el básico, cuando el básico ya se modifica varias veces al año con la polinómica, es querer hacer caja, digamos, es otra lógica, no es la lógica salarial, porque además, digamos, nosotros desde el punto de vista político, esta semana presentamos un proyecto, está en la orden del día, porque lo votamos, le dimos despacho esta semana, presentamos un proyecto y somos opositores, es lo que le pedimos a la Cámara de Diputados que modifique el estatus de la ciudad de Funes en cuanto a declarar la ciudad receptiva del turismo veraniego, porque eso permitiría mejorar la partida que se le define en coparticipación. Es decir, no tenemos una posición obstruccionista, ¿sí? Sino que por el contrario, lo que queremos es que el municipio tenga ingresos constantes. El tema es que no se le gatillen a la vez, ¿sí? Todos las cuentas y las contribuciones y las tasas a los vecinos. ¿Por qué? Porque se le puede volver impagable. Si uno suma una TGI de 4.500 pesos, ¿sí? Más una contribución de mejoras del pavimento que te puede estar llegando en algún momento, ¿sí? De 2.500, más una contribución de mejoras de cloaca, porque pasa muchas veces que primero llega el pavimento, primero la cloaca y después el pavimento, de 1.500 pesos más. Pensemos en la cantidad de dinero que un contribuyente le está entregando al municipio, en una circunstancia muy adversa, digamos, desde el punto de vista económico. No podemos desconocer la realidad. De hecho, en pandemia, ¿sí? En pandemia en Funes se aplicaba polinómica, ¿tá? En un momento en el cual la gente no laburaba, o sea, quien está haciendo el esfuerzo es el contribuyente en la ciudad, no el municipio. El municipio es meramente el administrador, pero la situación económica es mala. Bueno, y cuando el costo político, nunca la política hace el esfuerzo, el esfuerzo siempre lo hace la gente que paga. Claramente, claro. Sin duda que no lo hace. Pero el tema es el siguiente, cuando nos dicen que la ciudad está bien, que está bien administrada, y está bien que esté bien administrada, porque la verdad que en el medio de una pandemia, el municipio modificó los tributos municipales sin contemplar que había gente que no estuvo laburando, que siguió sin laburar. De hecho, tuvimos la cantidad de pedidos que llegaron desde el 2020 para acá al Consejo, de gente que pide pagar en cuotas porque no llega, digamos, es una realidad. Hay informes socioeconómicos, hay asistentes sociales que están yendo a los barrios, y nosotros, yo que vengo de una tradición peronista, lo entiendo esto, lo veo en la calle, no es que la realidad la narro nomás, digamos, lo palpo, lo veo incluso en la familia trabajadora de la municipalidad. La mayoría de los laburantes del municipio que son empleados no llegan, no les alcanza el dinero para pagar alimentos, muchos están endeudados con tarjetas de crédito, que es un gran problema que está pasando, digamos, en parte de se habla de la década ganada, bueno, esta segunda década es la década endeudada, porque hay muchas familias, digamos, endeudadas con tarjeta, lo cual es una espiral terrible, y tienen prácticamente capturado su sueldo en lo que es tarjeta para comprar alimentos. Entonces, el intendente que viene del peronismo no ve eso. Yo la verdad que no lo puedo entender, digamos, porque lo entiende cualquier persona. Y vuelvo a repetir, no es obstruccionista, porque el año pasado, y lo hemos hablado acá en la radio,
yo le he votado la tasa asistencial, le hemos votado tributos especiales a algunos emprendimientos, obras, digamos, no pasa por ahí la lógica, pero bueno, no sé cuál es el cálculo que hace el intendente de su posición política, pero evidentemente quiere hacerlo antes del Mundial y antes del año electoral, que es un poco la lógica, y bueno, es su lógica. Yo no voy a entrar con él en una discusión personal porque tengo diálogo con él y lo respeto, no tengo ningún problema con él, digamos, es solamente un punto de vista distinto de lo que está haciendo desde la administración. De hecho, la relación con el secretario de Hacienda es buena. El secretario de Hacienda hubiese venido varias semanas más a hablar con nosotros. De hecho, calculo que habrá quedado sorprendido porque vino a una reunión y tenía, digamos, la posibilidad de venir a otras a seguir charlando y se cortó ahí, digamos. Sí, el oficialismo del PRO, digamos, dijo, listo, tomá, acá te lo damos. Ahora, pero llama la atención porque el mismo Carlos Olmedo salió a criticar este aumento de la tasa. Exacto, porque además esto es una información, a ver, ninguno de nosotros cuando llegó el mensaje del Ejecutivo dijo nada público antes, digamos, salvo el concejal Rini, que fue el único que dijo no voy a votar nada. Pero el resto de los concejales estábamos esperando a hablar con el secretario de Hacienda. ¿Por qué? Porque yo te lo digo para que quede grabado. Yo no parto de la ilusión ficticia de que no hay que aumentar nunca impuestos. Porque gobernar en un país como este, con un montón de dificultades y problemas, implica reajustar las tasas en reiteradas oportunidades. Lo que hay que hacer es evaluar los contextos, ver cómo está el ingreso de la gente, y eso queríamos hablar con el secretario de Hacienda. Y de repente los concejales de Cambiemos salieron a decir que no iban a acompañar el proyecto, parecía que la cosa no iba a caminar, y a la semana siguiente, sin otra reunión con Hacienda, sin más información, porque no entró más información al Consejo, se sacaron los expedientes, y lo voy a decir así burdamente, a ojímetro. ¿Está? Lo cual habla un poco de la falta de responsabilidad de nuestra dirigencia política, porque el cálculo porcentual que hicieron para sacarlo fue a ojo, y la verdad que a ojo nada, ¿sí? O sea, mi abuelo era albañil y decía a ojo nada. Entonces, digamos, a mí me parece un grado de responsabilidad y de apuro en algunas cosas que no, la verdad no lo entiendo, no entiendo cuál es. No, pero no es tan difícil, Mauro, no es tan difícil. A ver, en el programa pasado yo dije, me hago cargo, ya estamos acostumbrados a esta bravuconada de Olmedo que vos lo dijiste. Sale y grita y dice, no, el 400% no te lo voy a aumentar, y después, pero el 250%, que es un impuestazo tremendo, esto sí. Lo dije el programa pasado, hace la del Tero, pega los gritos de un lado y en otro ponen los huevos, o sea, ya sabemos que esto es así, ya le sacamos la ficha, no somos boludos, o sea. No, ni hablar, porque además no se trata de ninguno de nosotros, a ver, nadie está bañado en agua bendita, una frase que por ahí no me acuerdo quién la dijo, Moyano, Patricia Bullrich, no es una discusión que tienen en política, nadie está bañado en agua bendita, porque nadie hace política desde ese lugar, y cuando uno está en la administración real de los recursos, bueno, ustedes dos son cronistas que cubren la vida política desde hace muchos años, y a ver, un intendente que asume dice, yo no voy a tocar las tasas, se está mintiendo, porque en algún momento va a tener algún problema económico y va a necesitar modificarla, y además el vecino tiene que saber que la tasa se divide en dos. Un básico, ¿sí? El famoso AB, alumbrado, barrido y limpieza, sí, que muchas veces, digamos, eso va a gastos corrientes, la municipalidad hace eso, y después en FUNES, que es un caso medio especial, tenemos muchas cuentas especiales. Y eso hace que, digamos, el vecino pague por un fondo de salud, que pague por discapacidad, que pague por bomberos, por vigilancia, por tasa de asistencia, por un montón de cuentas especiales, y hay que sostenerlas. Y eso implica ir gradualmente ajustándolas. De manera tal de que no le impacten al vecino. Si yo digo, bueno, este año necesito ajustar el 200% de la tasa, ¿sí? Asistencial, por ejemplo, que es salud. Bueno, no voy a ajustarla en un solo golpe, voy a ir graduando de acuerdo, por ejemplo, a las paritarias, no un golpe de 200% en un momento en el que la mayoría de los gremios están cerrando una segunda paritaria de un 35%, aumentos en el promedio del 35% más de lo que ya tuvieron. Sí, es decir, y escalonado. Y escalonado, tal cual. Bueno, si el Estado usa una lógica de escalonamiento, ¿por qué no la usa en la aplicación de las tasas? No, el golpe va a venir en un solo saque ahora en un mes y medio. Y mucha gente se va a desayunar con esto, digamos, porque que no se sorprenda el contribuyente que esté escuchando, que de repente esté pagando 2.000 pesos y de repente le aparezca una tasa de 4.800, 5.000 pesos, digamos. Porque además... Es un número, Mauro, es un número, estamos hablando de un número. Sí, más el pavimento, más las cloacas. Exacto, más pavimento, más cloaca, porque además hay una realidad, esto implica estudiar la situación, por eso yo digo siempre estudiar eso. Muchos funenses, sobre todo los que viven en la zona 5, la zona 3, que son las más populares de Funes,
no tienen tramitados sus finales de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las viviendas están registradas como lo que se podría denominar, vieron que hay una categoría baldío, parquizado. El parquizado quiere decir que la casa está semi-terminada y no tiene final de obra. Las sobretasas, vos te vas a referir. Claro, por eso, ahí hay un cargo de sobretasa. Claro. ¿Sí? Cuando vos tenés declarado parquizado, que significa que tenés tu casa construida y la tenés cercada, pero la tenés sin final de obra, que mucha gente, realmente muchos laburantes a veces no hacen el trámite final de obra porque no llegan, no terminan su casa, no la terminan de ejecutar, a ese vecino se le cobra sobretasa, o sea, una sobretasa del 100 o del 200% por lo que está paga. Y le va a llegar, digamos, un aumento muy significativo, digamos, en el sentido de que al modificarse el básico se modifica también la sobretasa. Digo, puede haber una sorpresa dentro de un par de semanas cuando empiecen a llegar las tasas municipales y uno entiende, tiene toda la lógica del deportivo, empieza la opinión pública a virar a otro lado y fue pensado de esa manera, digamos. Realmente por eso también molesta, porque no estamos en una buena situación y el año no va a terminar de una buena manera desde el punto de vista económico, vamos a tener una devaluación, o sea que eso va a significar que el ingreso de los trabajadores, hay una devaluación de hecho, de facto, pero la va a haber, digamos, porque este gobierno está atado a esa solución entre comillas, y los trabajadores van a seguir perdiendo ingresos. Y ahí quiero ver al intendente qué pasa con la recaudación el año que viene, digamos. Si no empieza a mermar, que es efectivo que va a empezar a mermar, porque hagan una entrevista con el intendente de Pune, sienten a Tomei, sienten a Miguel, sienten a Rini, con los que pueden hablar, y los tres le van a decir que cuando uno aprieta en contexto de crisis, la recaudación baja. Bueno, lo de Tomei paso, lo de Tomei yo paso, te agradezco, o sea, tengo cosas más importantes en mi vida. Yo también te agradezco en esa parte. ¿Qué crossover ese sería? Imagínense los tres sentados ahí. A ver, desde ese punto de vista podría llegar a ser interesante, pero digamos, no creo que tenga nada para aportarle a intendente Tomei. Escuchame, Mauro, lo último te quiero preguntar. Yo coincido con vos que el año no va a terminar bien, pero también esto es una realidad. A ver, cuando llegue el impacto de las nuevas boletas de las tasas, esto va a generar un impacto político. No, es que aparte ahí se hace realidad ya claro, lo ves en papel, lo tenés que pagar. Sí, seguro. Y bueno, tendrán que poner la cara los muchachos que levantaron la mano. Sí, a mí ¿sabe lo que me molesta mucho realmente? Y sí, en esto banco al intendente. ¿Qué quiere decir? Que el intendente sale y explica por qué. Pero los tipos que están sentados en el consejo, que representan a un partido político, una organización, no explican las posiciones que toman y lo único que comunican son situaciones contradictorias. Pero no hay, de hecho, vayan a las actas del consejo y fíjense si alguno toma posición sobre lo que votó. No, el intendente por lo menos sale, habla y explica su posición. Pero los concejales que están elegidos por la gente salgan y expliquen las decisiones que toman. Bueno, pero a ver, lo que pasa es que también hay que terminar de una vez por todas, hay que sacar las máscaras. A ver, Anita supuestamente una ministra de Desarrollo Social en la sombra en el Consejo, pero por otro lado vota el impuestazo que va a impactar sobre la casa, como luego está explicando claramente, con la sobretasa va a impactar en la clase de trabajadores. A ver, que ponga la cara y que se haga cargo, que empiecen a dar explicaciones de por qué levantan la mano. Eso es lo que hay que hacer, simplemente, porque aparte, digamos, cuando uno toma una posición, yo, digamos, en todos estos años, a mí me tocó en su momento, en el medio de una crisis, votar un fondo hídrico para hacer obras de inundaciones. Y nos putearon en un montón de idiomas. Las obras después se hicieron. Ahora, de hecho, este gobierno se niega a seguir convocando a la comisión para que supervise obras porque estamos en una estación seca. Pero a veces hay que hacerse cargo de las decisiones que uno toma y bancarse que en el momento la gente se enoja. Pero al mediano plazo, si vos viste una explicación, la persona lo valora eso, digamos. Sí. Vos volvés respetable tu posición. Y es un poco lo que uno, digamos, no puede, realmente yo no puedo entender de la política de Pune. La política de Pune es una política de silencio. Es una política donde la mayoría de los legisladores no hablan, son mudos, no expresan su Bueno, pero hay responsabilidad también compartida con los medios de comunicación, porque los únicos que estamos hablando de este tema somos nosotros. Sí, tal cual. Pero bueno, ya sabemos cómo en la mayoría de los medios de comunicación de la ciudad opera una lógica meramente económica. La lógica de la gacetilla es no hacer periodismo directamente. Es, bueno, desde una oficina municipal me mandan una nota, yo la publico y de hecho es el patrón que se impuso. Hacer periodismo implica esto, digamos. Es terrible. Al riesgo de que del otro lado haya una pregunta que me incomode. Es terrible. Y sí, es la idea. A ver, tenemos que ser, la idea es que tenemos que ser fiscales del poder, digamos, pues si no...
La verdad que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. No sé si Fabio, vos tenés alguna pregunta más. No. Pero yo lo quiero liberar porque yo sé que justo... No, sí, sé que está ocupado. Lo que te quería preguntar, ¿quién presentó lo de la gente del fraude? ¿Presentó lo de Funes? ¿Lo de para la Cámara de Diputados que me dijiste? No, el proyecto, y miren, por eso decía, planteaba esto de que no tenemos una lógica de oposición total, digamos. El proyecto lo presentó Luis Rubeo junto con Julián Galdeano, un diputado del peronismo y un diputado radical. No, está bien. Me parece bien porque Rubeo, cuando te dice que va a hacer algo, cumple, no es como del fraude. No. Sí, no, Carlos tiene su tiempo con los expedientes, eso lo tengo que reconocer, pero en el caso de Rubeo y Galdeano hay una realidad, digamos, son referentes de los bloques mayoritarios y uno tiene que tener una posición pragmática frente a estas cuestiones, sobre todo cuando se trata de pelear recursos para la ciudad. Yo aprendí algo en estos años, digamos, sí, que implica que cuando uno está al frente de una responsabilidad política, y hoy se cumplen, por ejemplo, 10 años de la primera reunión que tuvimos junto con Horacio Rimini, que era de otro partido político, para gestionar la llegada de la Escuela 1061, el edificio propio allá en la zona oeste de Funes. Me salió hoy una foto en el recuerdo, 10 años, y a esa reunión fuimos Chiche Leva, que era referente en ese momento de la coalición cívica, fue Horacio Rimini de la Unión Cívica Radical, fue Adrián Sánchez, que iba por ese momento junto con Mónica Tomei, y me tocó ir a mí, digamos. Y fuimos al ministerio a hacer una gestión conjunta. Y uno tiene que tener pragmatismo, porque la provincia, digamos, es el organismo que nos va a proveer de los recursos necesarios para garantizar que la ciudad funcione. Digamos, si uno quiere gobernar un día, tiene que tener pragmatismo suficiente para sentarse con todo lo que se tenga que sentar y conseguir recursos para la ciudad. Igual te quiero hacer una aclaración porque sé que ustedes tienen buena relación. A ver, yo desde mi concepción de información política le puedo permitir cualquier cosa a un político, menos que se meta con los chicos más vulnerables, sobre todo cuando dieron la palabra. Y en este caso, lo mismo que le planteé al diputado Rubeo, que fue el único que cumplió, también se lo planteé al Chanta de Mayorán, que tiene el bloque que dice vida y familia, y le planteé algo que era específicamente para los chicos más vulnerables que están bajo protección de la Secretaría de Niñez. Me prometió que iba a presentar un proyecto y lo digo hacia el aire, es un chanta, me gustaría tenerlo cara a cara para decírselo en la cara, y lo mismo se lo digo y lo mismo para Delfrade, porque encima se está escondiendo, porque le vengo pidiendo a Nico que salga al aire para que ponga la cara, porque también me prometió en esta radio sentado acá diciendo que también se va a ocupar. Entonces, que se deje de involucrar con Vicentín y que se ocupe de los chicos más vulnerables. Esa no se la voy a dejar pasar a ningún diputado de ningún partido político. Me parece perfecto, Fabi, porque además los diputados son mediadores de los problemas de las localidades, de diferentes de los senadores, digamos. El diputado tiene que estar cerca de esos planteos. Yo que soy un tipo que me ocupo de los temas, yo me puedo ocupar incluso de redactar el proyecto y encargarme de dar una mano y presentarlo. Eso te lo puedo asegurar porque de eso me ocupo. No me importa quién sea el partido político que sea, digamos, presiono y rompo la pelota en la cámara para que eso suceda. Pero claro, Mauro, mira, a ver, yo te puedo dar número concreto, porque en su momento no lo teníamos, incluso me lo pedía la gente del equipo de Rubeo, y la verdad que en ese momento no lo teníamos. En toda la provincia hay 300 chicos que están bajo el programa de protección de familia solidaria, pero en total, porque también tienen la misma problemática los chicos que están extraídos y están en hogares, son 1000. A ver, el presupuesto para cubrir de salud con IAPO a 1000 chicos en la provincia de Santa Fe es nada para el IAPO, y es nada para la provincia de Santa Fe. ¿Entendés? Y están pelotudeando, el otro va y pelotudea con Milei, el otro, no, que Vicentín, dejen de boludear, o sea, ocúpense de la gente. 1000 ciudadanos de Santa Fe necesitan que se ocupen. Y aún si fueran 10. Sí, seguro. Sería relevante, digamos, es lo que pasa con la problemática de la discapacidad, que en Funes hay muchos profesionales también que ahora están sufriendo lo que es el ajuste, digamos. Sí, el ajuste de masa, totalmente. Llegó un comentario muy feo de un dirigente político de la ciudad diciéndome, bueno, pero Funes, ¿qué son? 5 los que sufren problemas con las prestaciones, porque nosotros habíamos presentado una declaración adhiriendo, digamos, el reclamo, decían, pero en Funes, ¿cuánto hay? 10 o 5, no importa cuántos son. Y si la representatividad es por todos, digamos. Claro. Por eso decía esto al comienzo, de que banco que el intendente salga a explicar su postura, porque la política es eso, ¿no? ¿Para qué hacemos política? Una política de mudos, digamos. Para eso lo hicimos, justamente reclamamos también a los legisladores que es lo que tiene que pasar. Justamente lo invitamos al intendente para que venga a poner la cara, y él es el responsable político del impuestazo, más allá que después tuvo cómplice, pero él, el responsable político es él, digamos. O sea. Seguro. Sí, y explicó su posición,
gestión, digamos, él Sí. se puso en el lugar de la gestión y explicó su posición. De hecho, le explicó desde el comienzo. A mí me escribió, cuando iba a presentar el proyecto, me escribió, me avisó, o sea, me puso en autos, digamos. Nunca escondió su posición. Así que bueno, nada, eso es lo que uno pretende de todos los dirigentes, de los que nos representan, de lo que sean, digamos, de la organización que sean. Tal cual. Mauro, muchas gracias por el tiempo. Un placer enorme. A ustedes y que tengan lindo sábado. Gracias, Abrazo. igualmente. Hasta luego. Allí pasa charlando con nosotros el concejal Mauro Míguez, bueno, haciendo referencia al aumento de la TGI que, como ya saben, esos son los- ¿Vos sabés pero te va a generar eso? pero aparte, esos son los números que les van a llegar, lo que dijo el concejal recién. Sí, claro, sí, Mauro tiene hecho la cuenta real, digamos, entre tasas especiales, más la sobretasa.